Muy buenos días, esta es Filosofada Mundana. Nos encontramos con una entrevista aquí con un invitado muy especial. Eh, por favor, para que te presentes un poco y para que la gente te conozca, más o menos tu nombre, tu edad, de dónde eres y una pequeña biografía tuya, por favor. Pues yo me llamo Manuel Romero Guillén y soy de Sevilla, la provincia de Sevilla, en España. Vaya, Puerto. Yo tengo 14 años. Claro, entonces vamos a realizar un set de preguntas para Manuel en el cual conozcamos de una manera más profunda tanto su faceta personal y lo mismo una faceta más filosófica, ¿no? En este primer set de preguntas nos vamos a dedicar a indagar un poco en la personalidad y la relación personal de Manuel con la filosofía, ¿no? Así empezaremos por más o menos por dónde empezó este gusto hacia la filosofía y también por la escritura, ¿no? eh, pues yo empecé a escribir filosofía como tal después de leer a Nietzsche. Leí El nacimiento de la tragedia y cuando empecé a leer Así habló Zaratustra, me gustó y quise, quise recrearlo, quise hacerla mía propia. Eh, Personalmente me gusta cómo escribe Nietzsche y, y sus contemporáneos, porque es una forma bonita de escribir, acompañado de mucha simbología y, digámoslo, un mensaje impactante. Entonces, en el principio de mis escritos se puede notar una fuerte presencia de esa escritura del siglo XVIII. Claro, yo me he dado cuenta por lo que he leído de tus escritos que tienes bastante tendencia hacia una serie de metáforas y una serie de simbolismos con los cuales más o menos exponer tu pensamiento. En ese sentido, ¿tú no te has sentido de ningún modo necesitado o con la intención de algún modo tornar tu pensamiento un poco más sistemático, a un estilo, por ejemplo, de Kant, que me parece que lo has leído también? Yo admiro la forma de escribir de Kant. Es algo que me parece realmente fascinante poder reproducir de tu mente a un escrito lo que piensas de forma tan esquemática, tan matemática, por decirlo de alguna manera. Y es algo a lo que aspiro, ciertamente. Pero mm, es como que me da pena dejar atrás esta parte de mí que es tan enfática con lo que escribe. Porque a fin de cuentas yo soy, llamémoslo filósofo, porque nací del ímpetu, mi filósofo nació del ímpetu, que le producía sentirse esclavo. Entonces es como abandonar mi origen, es abandonar el punto que me llevó a ser quien soy. Y ciertamente no me gustaría. Perdón, claro, entonces tú consideras que esa rigurosidad de Kant en su pensamiento, esa rigurosidad tan esquemática, es precisamente una falta de libertad dentro de tu pensamiento. No sabría si decirte como una falta de libertad. Lo veo desde mi punto de vista. Cuando leía Kant, me pareció incluso un poco irritante esa forma tan complicada de explicar, porque cuando Kant explica, siempre tiene que estar atento, no hay ningún momento de apelación, siempre es como una clase en la que debes tomar nota constantemente y, y cansa al leer. Por eso, a mí me gustaría corregir lo que no me gustó de Kant en mí, pero claro, primero tendría que llegar a poder escribir como él, que espero poder hacerlo. Pasemos ahora a otra pregunta.
¿Consideras que Wattpad sea la mejor plataforma en donde puedas emitir tus escritos o ello? ¿Crees que Wattpad sea como que un buen lugar donde puedas encontrar a personas con una afición por la filosofía? Pues mm, como tal, filosofía he encontrado muy poca, pero sí que es un buen lugar para publicar sobre filosofía. No porque haya muchos interesados en el tema, que pueda haberlo. No los conozco, pero puede haberlo. Sino porque me permite escribir gratis y publicitarme gratis, cosa que hubiera tenido que hacer yo o pagando en otro sitio que me permitiera solamente escribir y publicitarme independientemente por mi cuenta, o que me permita, como Facebook, poner el enlace de mi escrito pero no escribir. Y prefería Wattpad por eso, porque me permitía las dos sin coste alguno y dándome a conocer a mucha gente. Prosiguiendo a otra pregunta, qué objetivo perseguiría tu filosofía como tal? ¿Qué objetivo tendrías tú a la hora de exponer tu filosofía y más aún seguirla desarrollando, ¿no? Me motivó a escribir una frase que escuché, no recuerdo bien de quién, que decía así: no tiene derecho a juzgar el pasado quien no construye el futuro. Entonces, yo me vi en la necesidad de crear el futuro para no caer en la hipocresía de juzgar el pasado sin tener esa capacidad. Entonces me propuse el reto de, primero, equipararme a lo que es y fue Nietzsche y otros grandes filósofos como Voltaire, como Kant o Aristóteles, y dejar, aunque sea mi marca pequeñita, pero dejarla. Una muerte que no tiene un recuerdo firme me parece una muerte en vano. Y claramente no me gustaría caer en el olvido. Es por eso por lo que, además de ayudar a lo que bajo mi perspectiva es el virus más grande que ha afectado al ser humano antes, ahora y espero que no en el futuro, que se erradique, porque es algo necesario y fundamental si se quiere el progreso de la humanidad. Claro, ¿tú considerarías que específicamente estos adoctrinadores y estos envilecedores, que este peligro para la humanidad, como los llamas, claro, ¿cómo específicamente los denominarías tú? ¿A qué grupo específicamente apuntarías tú a la hora de realizar esa crítica? Si hubiera que categorizarlo, los categorizaría como asesinos de la verdad y esclavistas, porque tiene una comparación muy sencilla con, pongamos el ejemplo de una monarquía absolutista. Aquí existe una persona que impera sobre los demás y su mandato es irrefutable. Pues esta es lo que yo llamo un mandato directo. Tú acatas lo que dice porque te está atacando directamente a tu persona. Pero el caso de la religión sería indirecto, porque si bien no hay una amenaza física a tu persona, hay como un mal presagio para ti si no cumples ciertas reglas y ciertos estándares. Entonces, es una coacción en toda regla. Lo que pasa es que de alguna o de otra forma te convences o te hacen ver que es lo correcto mediante moralismo, mediante muchas técnicas que me gustaría definir en detalle, pero no tengo el suficiente conocimiento o la suficiente experiencia como para decirte. Muy interesante. A ver, ahorita sí ya pasemos a la parte de las preguntas filosóficas, ¿no? A ver. ¿Crees tú que la voluntad tiene la capacidad para perdón.
¿Crees que la voluntad tiene unos límites que son impuestos por una realidad externa a los individuos y que no pueden ser superados? ¿O crees por el contrario que los límites que se encuentra la voluntad, la conciencia frente a ella, son siempre límites que ella misma se los pone y siempre cabe superarlos? Pues es una hipótesis, pero pienso que el ser humano, ya que es un ser imperfecto, tiene ciertos límites, pero no sabría delimitarte dónde están, porque pueden ser límites lejanos o más bien cercanos. La tesis de todo esto es que tiene límites. Otra cosa es que se los ponga antes del real, que suele pasar mucho. En los casos de adoctrinamiento, por ejemplo, se hace. Se delimita tu poder, digámoslo así, hasta un nivel antes de que, a un nivel X, antes de que realmente sea el nivel real del fin de tu capacidad. Entonces, en mi opinión, solamente un ser perfecto no tendría límites, cosa que el humano no es. ¿Tú crees que puede darse uno a sí mismo el conocimiento de algo, o crees que siempre todo conocimiento va a provenir de algún lugar externo? ¿Crees que de algún modo el sujeto puede darse algo a sí mismo y ello? Pues el conocimiento creo que debería venir de algún agente externo, porque el ser humano es un ser observador, que observa, se pregunta y aprende. De hecho, esto lo planteaba Sócrates de otra manera, sobre la capacidad del ser humano. Decía que el humano inteligente siempre estaba planteándose cosas y podía aprender de todo, que el ser humano mediocre, el ser humano normal, aprendía de lo que le pasaba y de lo que le era relevante, y el ser humano inepto ya tenía todas las respuestas, haciendo alusión a que se daban por todopoderoso en el ámbito del saber. Entonces, yo creo que siempre se debe aprender desde un medio externo, porque si ponemos el hipotético caso de que el ser humano estuviera solo en la nada, no podría averiguar, por ejemplo, a qué velocidad viaja la luz, ya que no conoce la luz y no puede averiguarlo. Por poner un ejemplo, tampoco podría conocer ningún lenguaje, ya que no lo experimenta y no lo conoce. Listo, muy, muy interesante. Me gustaría, hay una división que me parece bastante interesante que realizas tú en tus escritos, que es esta división entre Nix y Helios, y a su vez la relación que generas entre Nix y la religión, y Helios y la filosofía, ¿no? Me gustaría un poco que explicaras de esa división que realizas, ¿no? Pues yo asocio a las dos partes de una afirmación, a saber si te aleja o te acerca a la verdad, porque claramente una afirmación dicha de un ser imperfecto como un ser humano no te puede llevar directamente a una verdad absoluta, ya que eso sería algo perfecto, un camino inviable para un ser imperfecto, dando como única posibilidad una aproximación. Entonces, lo heliático lo asocio al dios griego Helios, el dios del sol, la personificación del sol. Y yo lo represento como aquel haz de luz que aclara el camino hacia la verdad.
siendo así, por ejemplo, la ciencia un camino eliático hacia la verdad. En su contraparte tenemos al onixiático. El onixiático viene de la diosa o titánide Nyx, que en la mitología griega es la diosa de la oscuridad. Y cuenta la mitología que en su cueva todo era completamente oscuro, la luz no entraba. Entonces yo hago una metáfora con esto, como que quien entra a la cueva de Nyx tras un determinado tiempo deja inválida su capacidad de ver más allá, porque su capacidad de ver la luz es nula. Entonces lo mismo pasa con una afirmación verdadera y una falsa. Cuando fundamentas tus pilares en afirmaciones falaces, eres incapaz de ver más allá, porque además está demostrado, no es que tu cerebro piense y razone, sino que la afirmación que primero llega es la que mejor aceptas, porque estás recogiendo tu pensamiento. Así es por eso que se nos enseña el lenguaje de cuando somos pequeños, o se nos enseña lo básico en inglés y religión también. Por eso, porque aprendemos muy fácil y no hay planteamiento en cuestión. Así que es un camino viable. ¿Tú consideras posible que de algún modo el yo adquiera o de algún modo tienda a parecerse a Dios o alguna deidad? ¿Y consideras que eso de algún modo llegue a ser posible? ¿Y cómo podría llegar a darse eso? Viéndolo desde un punto de vista positivo, el yo podría asimilarse al Dios si cumpliera uno de estos dos requisitos, o que el yo fuera un ser perfecto, siendo así lo más parecido a Dios que podríamos encontrar, aunque si lo piensas bien, el ser perfecto es utópico, ya que no se puede ser completamente de todo y a la vez no ser completamente de nada, lo que dejaría en cero su posibilidad de existir, ya que nada puede existir sin su contraparte, al menos no algo imperfecto como es el ser humano. Y la lógica lo prohíbe, dando así como única posibilidad que el ser humano sea feliz. Un ser humano feliz es lo más parecido a un Dios que puede existir como camino para el ser humano, ya que el ser humano feliz no tiene problemas, o al menos no lo interioriza, siempre está en su mundo de felicidad sin perturbación alguna. Esto lo describo en un escrito que hice hace poco sobre el superhombre de Nietzsche. Y este ser perfecto lo asimilé más a un poeta, porque el poeta es un ser creador, capaz de salirse de este mundo y meterse en el suyo propio, con sus propias reglas, con su propio gusto, y a la vez con la mentalidad de un niño que siempre juega y nunca se ve coaccionado a nada. Cuando quiere dejar de hacer algo, lo hace, porque no está atado a nada para hacerlo. Entonces encontraríamos al poeta como un ser muy aproximado a lo que llamaríamos la idea de Dios. Claro, algo interesante que me gustaría decir sobre Claro, hace poco hablando precisamente sobre esta división entre lo nixiaco y lo eliático, claro, afirmaste que lo eliático provendría precisamente de las ciencias, ¿no? Pero claro, precisamente lo que a mí me interesaría preguntarte
es si no consideras que podría existir ocasiones en las cuales el poeta y la poesía que genera pueda funcionar de una manera nixiaca en la medida en que precisamente te aleja de una verdad con respecto a la realidad externa y te acerca más bien con respecto a una verdad pero muy íntima, muy personal del poeta, que a veces podría hasta oponerse a esa verdad o esa realidad que está fuera del hombre, ¿no? Como la poesía que ha estado relacionada muchas veces con, por ejemplo, los mitos cristianos, como estos, el observar ángeles o el observar visiones de Dios, cosas así. Claro, la poesía, ¿no te parecería que en esos casos estaría funcionando de una manera nixiaca más bien? Y en ese caso, claro, las ciencias sí serían iliáticas. Claro, eso sería aplicable si este poeta en cuestión fuera un ser humano, por tanto imperfecto. Ya. Pero este poeta del que yo te estoy hablando, es una suposición por supuesto, es un ser aproximado a la perfección, es como un niño, no tiene intención negativa sobre nada. Es una utopía, claramente, no puede darse. Pero mm, eh, es verdad lo que dice. El poeta se ve tentado siempre a ir con sus gustos y con sus deseos antes que con la realidad, porque como he dicho, se evade de ella. En cualquier caso, lleva razón. El poeta tiende a ser nixiático antes que eliático. Si alguna vez se desarrollase una ciencia lo suficientemente fuerte como para fundamentarse enteramente sobre todo, abandonaría esta idea del poeta y la reformaría completamente. Pero dado que la ciencia anda coja aún, sería incapaz de decirte quién sería el que más se aproxima, si el poeta o si el científico, porque el científico a fin de cuentas está inevitablemente, igual que el poeta, unido a las reglas del universo, pero el poeta se evade porque es como un niño. El científico no, el científico sabe afrontarlo. Son dos personalidades contrapuestas que hacen falta en la misma persona. Claro, listo. Claro, algo interesante que me parece, claro, sobre tu proceder y el proceder de, por ejemplo, cuando realizas esta idea del poeta que precisamente planteas que es un poco una utopía, ¿no? Porque pues, es irrealizable, pero el hecho de que sea irrealizable no implica que no pueda, no implica que ciertas personas puedan precisamente tender a comportarse o tener una cierta ideología que precisamente sea parecida a esta entidad que aunque es imposible puede ser, como el eterno retorno de Nietzsche, ¿no? Que claro, el eterno retorno de Nietzsche viene a ser un mito y el propio Zaratustra acepta que es un mito, pero este mito precisamente le sirve para empezar a vivir cada día de su vida como si tuviera que repetirlo en un eterno ciclo que se repite, ¿no? Entonces, claro, el mito puede que sea un mito, puede que sea irrelevante y todo ello, pero las consecuencias comportamentales que generaría el individuo, claro, eso sería lo importante, ¿no? Y claro, eso me parece interesante con respecto a tu idea del poeta y esta idea que has presentado. Claro, la presentas como una utopía, pero el hecho de que sea utopía no le quita potencia, ¿no? No le quita potencia sobre el comportamiento del individuo, ¿no? Claro, supongo que el que sea utópico no quiere decir que sea una idea declinable, porque yo no he sido capaz de encontrarle una forma de realizarlo, digámoslo, en un ser humano. Pero a lo mejor otra persona es capaz de hacerlo, de corregir mi tesis y de llevar al ser humano a este superhombre que vendría a ser la materialización de ese poeta y ese científico en una misma persona. Listo, muy interesante, claro. En una parte de tus escritos que tienes en Wattpad, claro,
se afirma que en el caso de que una persona pretenda matar a otras porque por unas determinadas ideas que para ti, por ejemplo, serían incorrectas, claro, esa persona merecería la muerte y merecería ser aniquilada. Pero en el caso de que esa persona deseara matar a otras personas por razones que tú consideraras correctas o benévolas, claro, en ese caso lo verías bien. Entonces, claro, a mí lo que me interesaría preguntarte es, ¿por qué considerarías que estaría justificado esto de matar a las personas, matar a una gran cantidad de personas? Y claro, ¿y por qué estaría, y sobre qué se fundamentaría esto? ¿Es que acaso hay mejores personas que otras o así? Y claro, ¿cómo fundamentarías el que, por ejemplo, existan mejores personas que otras y que así se les puede sacrificar a otras menores o así? ¿Cómo sería ahí tu pensamiento? Pues, siendo más preciso, esta idea la saqué de Maquiavelo, de cuando dice el fin justifica los hechos, pero creo que me has malinterpretado. Yo en esa parte no hablo de una muerte física, sino de una muerte más bien del pensamiento. Matemos a la persona que pensaba así, pero no en vida, sino... ¿cómo explicarlo? En mi cuerpo ahora mismo está mi persona que piensa, mi forma de actuar, mi forma Súper de bien. pensar, mis gustos, mi yo, y después mi yo físico. Entonces, si se recurre a eliminar a ese yo erróneo, que puede ser el que yo estoy viviendo ahora, tras una disuasión necesaria porque pongamos que mis ideales han llevado a una guerra entre, pongamos, 5, 6, 7 países y está causando muchísima muerte, mmm, esté haciendo el mal, claramente es necesario que se elimine ese remanente que han sido mis ideas para ese conflicto. Porque si algo no funciona, lo más normal y racional es eliminarlo. Así como si alguien no funciona, lo más normal y racional es bien hacerle comprender y razonar que eso no es así y que por favor lo corrija, o imposibilitarlo para que siga disuadiendo y haciendo falsos libertos. Este término viene del latín, que vendría a significar como un falso liberado. Eh, en pocas palabras, un adoctrinado más que sirva inconscientemente a alguien, fruto del fanatismo. Claro, ahora, discúlpame, pero claro, si tú consideras que para llegar al superhombre se deben sacrificar mil vidas, ¿consideras que hay que no llegar a eso, a ese superhombre, porque para ello hay que sacrificar demasiadas vidas? ¿O consideras que sacrificar esas vidas lo vale en función de llegar a un superhombre? Esta idea es controversial porque el ser humano evoluciona claramente. Y si ese superhombre solamente se diera en una persona, en mi opinión, merecería poco la pena. Porque un ser imperfecto no puede utilizar herramientas perfectas. Lo que quiere decir que ese superhombre sería inútil. Ahora bien, si causase la transformación de todo el mundo, de la mayoría del mundo, en este ser utópico, eh, podría empezar a pensar que sí. Aún así, 100.000 vidas son mucho y es un precio muy alto para algo que aún no se tiene una certeza rigurosa. Eh, Porque nadie merece la muerte porque sí. Eh, no mataría a nadie sin ningún motivo.
y siempre se puede recurrir a una segunda opción. Yo no los mataría y buscaría recurrir a otro camino, sea más largo, pero evita muerte. ¿Tú consideras que el pensamiento es libre? Y si es libre, ¿por qué entonces debe someterse a las reglas de la lógica y del lenguaje como la gramática o el principio de no contradicción? Por desgracia, no, el pensamiento no es libre, dado que la mente humana tiene ciertas limitaciones, así como naturalmente están las limitaciones físicas. Eh, el pensamiento, como bien has dicho, eh, tiene ciertos condicionantes para poder ser válido, ya que no cualquier juicio es completamente, completamente perfecto. Ya de aquí sale lo eliático y lo iniciático. Ahora bien, que un pensamiento sea libre en, en el sentido de poder pensar libremente, ahí también tengo mis dudas, porque siempre tenemos la dependencia de información de alguien. Alguien siempre tiene sobre nosotros la potestad de decir, de esto puedes enterarte, de esto te enteras como yo quiero que te enteres. Muchas gracias por la entrevista, Manuel. Ha sido un gusto conocerte y realmente considero que las ideas que expones en tus textos están muy bien logradas. Se entiende y se digiere bastante bien las ideas y eso me agradó bastante por los ejemplos que tú presentas recurriendo no solo a la mitología griega, sino inclusive a partes como por ejemplo recurriendo a Dante Alighieri. Claro, es algo realmente que de lo que se puede extraer mucho, ¿no? Y eso agrada bastante. Y que ese contenido esté en Wattpad es sin duda muy bueno y se deben propiciar más tipo de ese contenido, ¿no? Entonces te agradezco mucho por tu tiempo, Manuel. Si tal vez quieres decir algo más para concluir. Me ha parecido curioso que cite que mi contenido es ameno, porque como bien has dicho, suelo hacer muchas referencias. Es como la poesía culta que se podía leer antes, en tiempos de la Revolución Francesa y tiempos de Nietzsche, porque se puede apreciar de ambas maneras, si lo lees superficialmente y si lo lees detalladamente. El título de por sí ya da esa impresión, porque ego interfectorem Dei suena a título refinado, elegante, y tiene una simbología detrás. Significa que personalmente me gusta mucho el mundo clásico. No será un secreto para nadie que me haya leído. Entonces, cuando hace ya bastante tiempo descubrí que en el Vaticano se habla latín, me resurgió como en un amor-odio del latín, porque no quería verme enfrentado de una de mis mayores pasiones, que es la lengua y la cultura clásica. Por eso quise realizar o volver a llevar a cabo el auge del latín en la filosofía. Es algo que me parece simbólico, además de que queda bien. Perdona que lo diga así, pero es algo que me gusta poner. Esto ha sido todo, muchas gracias. Listo, no. Muchas gracias a ti y en buena hora que acabamos esta disquisición, justamente destacando el poder y la actualidad que de hecho tienen los latinismos y la lengua latina dentro de nuestro propio quehacer filosófico, ¿no? Porque claro, utilizamos constantemente terminología y filosófica como ser, sustancia, identidad, todo ello, pero claro, no se nota toda la carga latina que va detrás, ¿no?
que lo destaques es algo realmente afortunado para la reunión, ¿no? Entonces, muchas gracias a ti. Para el que desee leerlo, dejaré su cuenta de Wattpad en la parte de abajo para cualquiera que desee interesarse más por sus textos. Y te agradezco a ti, espero sigas publicando más en Wattpad, y si ya no publicas más en Wattpad, pues que me digas dónde tal vez has publicado para seguir ahí en contacto, ¿no? Para seguir leyendo. Y te agradezco mucho, esto ha sido Filosofada Mundana y nos encontraremos en otra situación. Muchas gracias.